recomienda, realízate, rétate, real, revive, rebelión, regúlate, resiste, revienta, rema, refugia, reutiliza, recicla, respeta, reconstruye, regala, regenera, resuelve, relata, reír, reajusta, reacciona, reanima, realiza, respira, recupera, revoluciona, repara, reduce, recuerda, recibe, reinventa. reproject. Sonríele al planeta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tribu Re de Re Project. En este episodio número 4 daremos continuidad al capítulo número 3, la conciencia. Como lo vimos en el capítulo anterior, ya sabemos que ser consciente no es solo hacer las cosas bien, por decirlo así, pues cuando hacemos las cosas mal, también somos conscientes. Por lo tanto, el tema de despertar de la conciencia no es tan textual, pues la conciencia siempre está con nosotros, a menos de que estemos desmayados y el médico diga definitivamente está inconsciente. Aunque a veces en ese estado también somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, si eso ya sería como otro Otro nivel, otro Sí, estado de conciencia. lo que una persona experimenta en coma o algo así. Pero bueno, la conciencia, cuando estamos conscientes, es algo en lo que todos podemos trabajar y como explicaba en el capítulo anterior, es como un software que ya tenemos configurado y que podemos reconfigurar y reprogramar cuando queramos. Así es, totalmente. Y antes de contarles y presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero agradecerles a todos ustedes en la tribu Re por sus demostraciones de cariño y afecto. Nos han dejado muchos mensajes agradeciéndonos por el trabajo que hacemos, por nuestros productos y les queremos agradecer por hacer parte de este podcast a ustedes y por pertenecer a nuestra tribu. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Y aunque hoy no es el día que usualmente subimos los capítulos, que es los viernes, decidimos subir este capítulo el día de hoy, 1 de septiembre, para celebrar con ustedes el aniversario de Red Project. Hoy cumplimos un año de compartir con todos ustedes herramientas para generar cambios de hábitos, para juntos dar pasos súper firmes hacia una vida más sostenible y por supuesto para sonreírle al planeta. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos escuchan, los que nos siguen en Instagram, los que compran y usan nuestros productos. Muchísimas gracias a todos realmente por acompañarnos en este año, en un año lleno de experiencias para todos en esta tribu. Claro que sí, será un mes y de aquí en adelante tendremos muchas nuevas sorpresas para la tribu Rey. La invitada de hoy, con quien miraremos la conciencia desde otra perspectiva, es una mujer con una larga experiencia en esto que nosotros hemos llamado la Universidad de la Vida. Claro, y decimos la Universidad de la Vida porque es una mujer que ha logrado fusionar muy bien todos sus conocimientos del área profesional con sus experiencias de vida y autosuperación. Y así puede realizar esa labor tan bella que hace hoy en día y cumplir sus sueños sin dejar a un lado sus sueños. María Paulina Mejía es docente, escritora, mamá y ahora youtuber y creadora de contenido que personalmente a mí me apapacha escucharla porque es una persona que intenta siempre expresarse desde lo positivo y con un amor, Desde el amor. sí, con un amor infinito. Nos muestra una pedagogía y una maternidad digna de imitar. Incluso si no somos madres o maestros, pues no se necesita ser madre para maternar ni ser docente para enseñar y compartir con los demás. Yo creo que la mezcla que ella tiene entre docente, madre y escritora le dan una facilidad para llegar pues, a todo el mundo. Sus palabras y sus consejos son realmente muy bien apreciados porque desde el amor todo es bien recibido. Sí, ella te habla y te llega. Y además te deja pensando muchas cosas de las que dice y de sus alternativas pedagógicas para afrontar cualquier tema. Y en lo personal, a mí me dejó pensando un ejercicio que María Paulina recomienda, que es la escritura terapéutica. Ajá. Es un ejercicio que se basa en tomar un cuaderno y escribir lo que estamos pensando o lo que estamos viviendo día a día. Sintiendo. Sí, lo que se siente o lo que vives en general. Ajá. Y me consternó mucho porque en la sociedad y para los hombres en general está muy mal visto que los niños tengan un diario o una agenda donde escribir, donde anotar lo que están sucediendo como lo hacen por lo general las niñas. Sí, el diario El diario las de las niñas. niñas
en el que ellas escriben todos sus sentimientos, pensamientos, expresan lo que viven día a día, tienen una charla con ellas mismas en las que se cuentan sus secretos más profundos, sus miedos, sus deseos, todo lo que ellas tienen o lo que viven día a día. Y eso no es más que una terapia para sanar, para autoconocerse y darse amor. Claro, exacto. Algo que todos necesitamos. Todos los necesitamos en general, Lalis. Todos tenemos sentimientos, deseos, miedos, necesidad de conocernos y esta es una técnica que reafirma el conocerse a sí mismo y un buen ejercicio para calmar la mente. Por ello invito a todos los hombres que nos escuchan para que lo intenten. Claro, o sea, hacer eso, el hecho como de llevar un diario, una bitácora o hacer escritura terapéutica, no debe ser solo para las niñas. Todos tenemos sentimientos y todos necesitamos autoconocernos. Y expresarnos. Exacto. La conciencia está con nosotros siempre y eso ya lo sabemos. Y nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de trabajar más interiormente en nuestra masculinidad y hacer que sea más consciente con el verdadero sentido de la vida y de lo que queremos ser cada uno. Claro, esos preconceptos de masculinidad, tanto en hombres como en mujeres, son unas de esas tantas cosas que podemos reconfigurar en nuestra conciencia, pues es algo que definitivamente, si es que aún lo tenemos en nuestra vida y en nuestros actos, es porque así nos lo han implantado desde niños, en nuestro colegio, en nuestra familia, en la sociedad que vivimos, en el pedacito de tierra que habitamos. Pero siempre podemos reconfigurarlo a eso que nos resuena y es algo que está en nuestras manos, que podemos empezar, seamos hombres, mujeres o nos identifiquemos de la manera en la que lo hagamos. Y bueno, para hablarnos de este ejercicio y por supuesto continuar con el tema de la conciencia está María Paulina. Bueno, hola María Paulina, bienvenida Hola. a la de Red Project. Es un gusto que estés acá, nos agrada que nos acompañes el día de hoy. Y quisiera que contextualizaras a todos los que nos escuchan en la tribu Re, quién eres tú y a qué te dedicas, María Paulina. Antes que nada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. Mi nombre es María Paulina Mejía. Yo soy educadora de profesión. Llegué allí después de hacer un recorrido de búsqueda. Bueno, clavé finalmente en la educación y a eso me dediqué por 15 años aproximadamente. Soy madre de familia, soy madre de una hija. Tengo una hija solamente y desde el año 1994 me dediqué a revisarme desde lo más profundo de mí y allí surge la idea y el deseo profundo de montar o de fundar lo que llamo Pedagogía para la Vida, de lo cual se desprenden dos cosas, unos libros que escribo yo como parte de mi gran sueño y un café con María Paulina, que se divide también en dos, un canal de YouTube muy nuevecito que lleva 7 meses más o menos de haberse abierto y el acompañamiento que hago yo para personas, familias y parejas que quieren vivir una vida mejor y conocerse también un poco más. Eso hago. Súper. Sí, no, nos encanta. Nosotros conocimos a María Paulina por medio de su canal de YouTube. Nos llamó mucho la atención ver, es una youtuber no convencional, no muy diferente a tantos retos y tantas cosas que se ven en internet y los invitamos a todos para que se animen y entren a un café con María Paulina en YouTube y vean el contenido tan precioso que tiene para todos. Bueno, María Paulina, como veníamos hablando, el tema que estamos tratando es acerca de la conciencia y queremos preguntarte para ti qué es la conciencia. Bueno, antes que nada me emociona mucho que personas jóvenes quieran conversar sobre este tema, porque creo que es un tema que en el momento en el que nos encontramos es crucial. ¿Qué es la conciencia para mí? Yo creo que la conciencia para mí es en últimas esa posibilidad de abrir el corazón a conocernos a nosotros mismos de manera muy profunda, pero a conocernos a nosotros mismos no solamente desde la superficialidad de lo que somos en términos del plano físico, es decir, tengo un cuerpo, tengo una mente, soy humana, esto y lo demás allá, me gustan estas cosas, vivo con estas personas, sino comprender qué es aquello que constituye el que yo sea humana. Es decir, que eso abarca no solamente lo que soy como persona, sino aquello que yo soy como no persona. Y también todo aquello que me circunda. Y en resumen, cómo me relaciono yo conmigo, con ese ser que soy, la persona que soy y la no persona que soy, es decir, el ser no humano que soy y el mundo que me rodea.
fundamentalmente la conciencia es esa posibilidad, ese vehículo, esa luz que se enciende en nosotros que nos posibilita lograr eso. ¿La conciencia tú crees que está ahí despierto o uno despierta de alguna manera? Nosotros venimos nosotros somos conciencia, nosotros, parte de lo que somos, digamos, que no es humano en nosotros, es que somos conciencia. Lo que pasa es que desde la cerebralidad nuestra humana, desde aquello a lo que empezamos a enfocar nuestra atención de unos siglos hacia acá, se nos olvidó que nosotros éramos eso y terminamos creyendo que éramos lo que concierne al plano material, toda la parte física nuestra y empezamos a enfocar la atención en todos los intereses que corresponden al plano físico, las relaciones sociales, la pareja, el dinero, la familia, cómo nos vemos, etcétera, que eso no tiene nada de malo. Para responder, Jonathan, entonces la conciencia está allí, pero cuando tú enfocas tu atención en algo por demasiado tiempo, aquello que no entrenas se adormece y se apereza. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros como especie humana. La conciencia, si bien está allí porque forma parte de lo que somos, es decir, somos más conciencia que humanos, es más grande lo que somos en conciencia que lo que somos como humanos. Como no la dejamos de entrenar por tanto tiempo, pues se aperezó, se quedó sentadita en un rincón. Entonces eso que se menciona como despertar de conciencia tiene sentido desde esa perspectiva. Es que tenemos que tenemos que recordar que eso está allí. Es como tocar esa puertica y decirle, mira, recuerdo que estás allí, despierta, y para eso necesitamos entonces enfocar nuestra atención en otras cosas que trasciendan lo físico y lo material. Hay personas que tienen su conciencia muy dormidita todavía y hay otras que la tienen un poco más despierta. Ok, sí. ¿Tú cómo crees que se puede iniciar mediante pequeñas acciones o hábitos? Porque pues a veces nos saturamos, ¿no? A veces vemos un gurú, un maestro, un influencer y ya en una semana queremos ser vegetarianos, minimalistas, zero waste, todo, y pues lo que hacemos es frustrarnos, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo crees que se puede iniciar desde las pequeñas acciones, los pequeños hábitos, a hacer ese despertar, a llevar una vida más consciente? Vale, mira, yo creo desde el fondo de mi corazón que la conciencia no se despierta desde hacer cosas desde afuera, sino desde hacer cosas desde adentro. Para mí, como yo lo veo, lo de afuera es una consecuencia de lo que ocurre por dentro. Por eso tú mencionas que nos saturamos fácilmente y es muy cierto, porque estamos haciendo cosas desde afuera. Es decir, el gurú dice que uno tiene que, y entonces uno, por ejemplo, que hay que dejar de comer carne, entonces uno corre a dejar de comer carne, pero no ha habido uno no ha hecho clic adentro primero para que eso pueda ser sostenible. Entonces no, vamos a salir todos a plantar un montón de árboles. Pues sí, puede que la primera vez nos parezca muy divertido, pero ya la segunda no queramos porque nos cansamos o porque no le encontramos sentido a eso. Mi recomendación, la única recomendación que yo puedo ofrecer es lo que hice yo. Y lo que hice yo fue dos cosas fundamentalmente. Una, sentarme en silencio conmigo todos los días de la vida, por mínimo 15 minutos. Yo lo hice porque lo sentí como una gran necesidad en un momento muy difícil de mi vida. Yo dije, esto no va más, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Y para yo enfrentar lo que está sucediendo, yo tengo que saber quién soy. Y para saber quién soy, yo tengo que estar conmigo. Y para estar conmigo tengo que estar en silencio. Eso fue lo que hice. Entré en silencio conmigo todos los días de la vida. Ahí está mi burro Igor, yo vivo con un burro. Esto ya Siempre te hace sentir. sí, ya lo Siempre hemos visto. saluda. Lo hemos visto y es muy lindo. Es una belleza, sí, él siempre saluda. Entonces hice eso y por otro lado, sí escuché a 2 o 3 personas, pero no fue algo que yo dijera, ay, voy a ir a oír a esta persona porque es que esta persona no. Yo puse la intención primero en mi corazón. Yo necesito conocerme y necesito encontrar recursos en mí para yo poder vivir esto que la vida me está planteando en este momento, que de otra forma no voy a poder enfrentarlo, me va a aniquilar. Al poner yo esa intención dentro de mí, surge una persona, surge otra persona, entro en silencios profundos conmigo y empiezo a tomar nota de aquello que en mí
va surgiendo como preguntas profundas, como inquietudes, como las grandes respuestas a las grandes preguntas que yo me había hecho. Eso fue lo que hice. Súper. También se habla mucho de los diferentes niveles de conciencia, ¿no? Que puede Sí. ser pues piramidal o más horizontal como un camino, que es más bonito verlo así, Sí. acerca de esos niveles como, no sé qué nos quieras compartir, si tienes algo para compartir. Bueno, mira, yo también prefiero verlo como un camino. Yo lo veo como un camino y no solamente porque yo haya decidido verlo como un camino, sino que una de las cosas que yo hago en el encuentro con otros es conversar con las almas de los otros. Y cuando entramos en conversación directa con el alma del otro, yo siempre lo que veo es un camino y allí ya estamos en una dimensión distinta a la física, estamos en una dimensión etérica. Yo no tengo ni idea, Laura y Jonathan, sobre cuántos niveles de conciencia habrá. La verdad, a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que cada persona, que yo pueda sentir que yo estoy viviendo un camino cada vez más verdadero, más auténtico y más propio de quien soy. Y es lo que yo sueño para cada persona, porque yo creo con todas las fuerzas de mi alma que eso es lo que el mundo necesita, que nos decidamos hacer cada uno quién es cada uno. En cuanto a niveles, ¿qué importa en qué nivel estoy yo? Lo que importa, porque entonces también se nos vuelve una carrera desde afuera. No tengo que alcanzar quién sabe qué nivel pues de conciencia para yo ser quién o qué. Eso no importa. Lo que importa es que cada uno se ponga la mano en el corazón y se pregunte, bueno, ¿yo realmente estoy viviendo la vida que resuena conmigo? ¿Realmente? Si no, entonces la invitación es a que se entre en silencio y uno encuentre ese verdadero ser que está en uno. Y desde allí, ya allí hay un acto de conciencia gigantesco, porque en ese momento ya uno se ha dado la oportunidad de trascender todo eso que desde afuera se nos dice que tenemos que hacer y que ser. Cuando uno dice, no, espérate un momento, déjame, yo me pregunto a mí misma y yo me respondo a mí misma, eso allí ya ha generado en uno yo diría que un salto cuántico de conciencia. Eso es lo que importa. Esa es mi perspectiva. Claro. Dale. Bueno, cuando uno inicia como a tener cambios en su vida, comienza a generar a veces algunos choques, porque pues muchas personas están acostumbrados a ver a tu yo, sí, a tu Laura, a tu María, a tu Jonathan del pasado, y pues al ver este cambio, a veces no siempre la respuesta de las personas es positiva, ¿sí? Pues estamos en diferentes partecitas de ese camino, ¿sí? Entonces, a veces como que uno entra en ese, como, no es como un conflicto, pero sí es algo que ya No encaja. no encajas y tú dices como que no voy con esto, pero no sabes cómo, a veces uno no sabe cómo evitarlo, ¿sí? No sabe a veces cómo salir de ese lugar en el que siente que hay como esa tensión, ¿sí? Sí. Entonces no sabemos, o sea, es como que no se sabe cómo salir de ahí, no sé qué de pronto consejos nos Y puedas dar. sí, o cómo evitamos esos choques o esos conflictos o esas malas experiencias con las personas que de pronto no han visto todavía lo que tú ya viste o están en otro punto de ese camino del que hablábamos. Esa es una excelente pregunta. Además, es absolutamente cierto lo que están planteando ustedes. Siempre que nosotros tomamos una decisión de elevar nuestro nivel de conciencia o simplemente ser la persona más auténtica, el ser más auténtico de nosotros, se va a generar desde afuera en algunas personas ese choque. Hay dos cosas. Una, no es necesario evitar el conflicto. A ver, nosotros le tenemos mucho miedo al conflicto. Las personas le tenemos mucho miedo al conflicto y creemos que resolvemos cosas evitando el conflicto. Yo no creo en eso. Yo creo que es importante confrontar lo que sea que haya que confrontar. Por ejemplo, si tú, Laura, decidiste, no, yo de aquí en adelante me voy a dedicar a esto porque esto es lo que realmente resuena con mi corazón desde niña y de pronto no es lo que mis papás quieren para mí o mis amigos, y las personas te hacen un comentario, Laura, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero qué pasa? ¿Pero te enloqueciste? Y ahora ¿cómo vas a vivir de eso? O lo que sea. Lo primero que hay que entender es que las personas reaccionan y comentan desde sus propios sistemas de creencias. Nosotros desde nuestro ego tendemos a sentir eso como personal, porque nuestro ego también lo recibe de esa manera. Ay, pero es que yo quisiera que me apoyaran, es que ustedes no me entienden, es que a mí qué me importa lo que tú opines, yo igual lo voy a hacer. Eso es una batalla de egos. Entonces lo primero que hay que entender es que los demás nos responden desde lo único que son capaces de ver de esa situación en ese momento. No lo hacen por malos, no lo hacen por tontos, lo hacen
porque es la mirada que tienen y es la única posible en ese momento. Si yo estoy en un camino, si yo, Laura en este caso, es la persona que ha decidido entrar en un camino de elevar su conciencia, aunque sea un poquitico, y ser más ella misma, ¿a quién le corresponde entonces resolver esa situación internamente? A Laura. ¿Y cómo lo puede hacer Laura? Una forma es diciéndole a las personas, entiendo tu posición, entiendo que no me reconozcas en esta persona que yo estoy empezando a hacer, y eso está bien. Ya, me encantaría tu apoyo si pudieras dármelo, pero si no puedes o no quieres, está bien. Eso es una respuesta. Mira que no se está evitando el conflicto, se está enfrentando la situación, no se está dejando a la persona así como en el aire, pero se está respondiendo desde un lugar en el que, digamos, que corresponde con esa decisión que tú has tomado, que es ponerme en un lugar de una conciencia un poco más elevada de aquella en la que yo estaba. Y lo otro que uno puede hacer, o invito a hacer a las personas, es que hay que dar espera. Es decir, las personas necesitamos tiempito para ver ese cuento de ese otro, cómo es que se ve y cómo es que se siente. Porque si yo tengo un sistema de creencias que me limita, es decir, que me impide yo de entrada poder abrir mi mente y mi corazón ante los cambios que ese otro quiere generar en su vida. Entonces, si me dan tiempito, yo me voy a dar cuenta seguramente. Y es lo que normalmente ocurre. Si tú sigues en tu intención, en lugar de morirte de miedo o de querer que los demás te apoyen si no son capaces, te vas a dar cuenta de que un tiempo después, si tú eres verdaderamente feliz con la decisión que tomaste, esas personas se van a dar cuenta de que ese era el camino definitivamente. Y quienes no se dan cuenta, pues simplemente no tienen que darse cuenta. Es que esto no es cuestión esto no se hace para que el otro me apoye, para que el otro esté de acuerdo conmigo, o me felicite o me aplauda. Eso es ego, eso es puro ego. El que necesita eso es el ego. Pero yo, mi ser interno, mi ser más puro, no necesita eso. Lo que necesita es sentirse auténticamente él mismo. Esa es su gran necesidad, es su gran anhelo. ¿Respondí la pregunta? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale. Una pregunta antes, que nos habías dicho que cuando tú ingresaste en ti para empezar a analizarte, y ahí hay unas cosas que, o sea, una cosa que cuando uno ingresa en uno mismo, ¿cierto? Hay momentos en los que aquí de adentro la mente te está hablando constantemente, no solamente cuando estás por ahí dando vueltas, sino a veces cuando ingresas en ti mismo, empieza como que a ponerte esos falsos, como, no sé, ¿cómo decirlo? El diablito y el Sí, como angelito. que te empieza a hablar, y a veces es muy difícil cuando estás empezando a hacerte tu autoconocimiento, que te empieza A a interpretar ese interpretar eso, mensaje. y a veces no son cosas que uno dice, "Uy, debo escuchar", ¿sí? Entonces es como hacer para un ejercicio para poder empezar a callar más la parte interna de la mente. Vale, yo propongo 3 cosas. Hay una para la cual se necesita sacar un tiempo y un espacio, que es lo que yo llamo escritura terapéutica, que lo que permite es vaciar el ruido de la cabeza, y es fabuloso. Permite hacer un recorrido desde vaciar el ruido de la cabeza, y entonces simplemente en un cuaderno o en una libreta yo escribo todo lo que está pasando en mi cabeza en ese momento, como si estuviera calcándolo. Escribo, estoy pensando en esto, me siento así pensando en lo que sea que esté pasando y no lo controlo. Escribo suficiente tiempo para que haya vaciado ya el ruido de mi cabeza, y empiezo yo, siempre ocurre como en un proceso de escritura automática, y es que ya no tengo ruido, pero mi mano sigue escribiendo, porque desde dentro de mí empiezan a surgir claridades, respuestas, explicaciones a eso que está ocurriendo en mí. Entonces yo puedo, a partir de un ejercicio de escritura, imagínate, conmigo misma, yo puedo encontrar el sentido profundo incluso de ese ruido que hay en mi cabeza. Yo no necesito ir a preguntarle a nadie, ve esto, ¿por qué será que está allí? Y si además de eso, yo a eso le hago una pregunta, bueno, ¿y ahora yo qué debo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Desde dentro sale también la respuesta, y yo puedo escribir esa respuesta. ¿Cuál es mi labor? Obedecerme. Esa es una estrategia que yo utilizo, una herramienta que yo utilizo
utilizo permanentemente. La otra es que si yo no me puedo sentar por ahí, no tengo el tiempo, no tengo el cuaderno a la mano, yo le hablo a mi mente. Le hablo a mi mente mentalmente, porque mi mente no puede estar ocupando dos espacios a la vez. ¿Es un pensamiento o es otro? Entonces yo le hablo a mi mente y yo lo hago. Yo le digo, mente amada, te agradezco por estos pensamientos que estás causándome en este momento. Yo sé que lo haces por amor. Sin embargo, ahora prefiero ponerme atención en las cosas bellas de la vida. Así que pondré atención a ese pajarito que está allí o recordaré aquello que me encanta hacer. Le hablo y entonces no pueden estar las dos cosas a la vez. Y ese pensamiento nuevo, que es el que yo sí decido poner en mi mente, y no importa cuál sea, esto era apenas un ejemplo, no importa cuál sea, yo estoy decidiendo con qué estoy alimentando mi mente en ese momento, eso va a hacer que también mi estado anímico se eleve si es que lo que mi mente me está diciendo me apachurra. Y lo tercero que yo hago, y eso me coge demasiado de sorpresa y no tengo ni idea en ese momento qué decirle a mi mente, o no tengo ni idea de eso cómo se hace, entonces uno puede tararear su canción favorita y uno simplemente y uno llena ese espacio con Sí. el tarareo de su canción favorita o con algún sonido que a uno le parezca bonito. Y ya, y ese ruido se va diluyendo. Súper, Súper, sí. muchas gracias. Ese último tip Es- está, es como, sí, como el último recurso, el freno de mano. Correcto, sí. Sí. Bueno, entrando un poquito en otro punto interesante de la conciencia, que es la conciencia colectiva. El otro día yo estaba, no recuerdo si lo leí o lo vi en un video tuyo, que me llamó muchísimo la atención, y era acerca de si de pronto como las personas te están respondiendo, ¿es culpa de las personas o es culpa de cómo tú le estás preguntando? Tú hacías el ejemplo de con tus mascotas. María Paulina tiene muchísimos perros. Y tú planteabas como que a veces el perro, pues en este caso, se acostumbra a que tú le dices o le das una orden o le indicas algo y no lo hace. Y espera hasta que tú ya estás ofuscada y le pegas un grito o algo y ahí sí. Entonces Sí. ahí ya no es como por qué el perro es así, sino de qué manera yo me estoy comunicando con el perro para que él espere hasta ya esa última instancia donde ya me vea acalorada para hacer caso. Sí, sí. Ay, esa pregunta es súper interesante. Siempre las relaciones son en doble vía, siempre. Lo que ocurre es que yo sí siento que cuando hay relaciones de aparente poder o autoridad, por ejemplo, una madre y un hijo, Sí. yo y mi perro, por ejemplo. Yo no creo en que los perros yo no creo en que nosotros somos superiores a los animales. Sin embargo, digamos que el perro era un bebecito cuando yo empecé a comunicarme con él y cuando empecé a querer ayudarlo a que vivamos en armonía en esta casa. Entonces, una parte sale de mí. Primero no es culpa, sino responsabilidad. Y es mejor hablar de responsabilidad porque la palabra culpa lleva consigo una densidad muy grande y nos hace mucho daño, nos hace mucho daño. Además no da salida. La responsabilidad sí. Cuando yo me hago responsable de algo, quiere decir que yo, así como lo causé, lo puedo reparar. Entonces, hay dos cosas. Una, si yo soy la persona que está planteando el encuentro, la comunicación, soy la primera, digamos, que invita a la comunicación, es importante que yo sea consciente de cómo estoy yo planteando esa comunicación. Entonces, si yo creo un patrón de comunicación con el otro, como con mis perros, yo no diseñé una forma de ayudarme y ayudarlos a ellos a que atendieran ciertas peticiones de cierta manera y llegué al punto de que siempre terminaba teniendo que subir el tono de la voz. Ahí se va creando un patrón, igual que ocurre con los padres y los hijos, igualito. Mi amor, siéntate por favor. Siéntate por favor. Y la mamá acostumbra que le da una pela al muchachito, el muchachito solo se sienta cuando la mamá le da una pela. Esos son patrones que nosotros vamos creando porque no somos, no somos muy eficientes en la comunicación, valga decirnos la verdad. Dos, porque no somos pacientes tampoco. Nosotros queremos que lo que pedimos se haga ya y como nosotros queremos. Y aquí viene la segunda parte y es que hay un otro. Ese otro no está allí para ser de mi dominio. Ese otro tiene su propia personalidad, es su propio ser, persona o animal.
es su propio ser. Entonces, la responsabilidad es compartida. Sin embargo, creo yo que quien inicia la comunicación o quien ocupa una situación de poder o de autoridad, siento yo que es quien debe asumir la primera responsabilidad. Es decir, si yo soy la madre o el padre, yo no puedo esperar que sean mis hijos los que me planteen a mí la forma de comunicación conmigo. Eso no tiene sentido. Tengo que ser yo la que resuelva cuál es la forma de comunicación más amorosa, más adecuada y más efectiva con mis hijos. Si yo soy la que trae unos perros o unos gaticos a la casa para compartir mi vida con ellos, pues soy yo la que debe en últimas establecer un mecanismo de comunicación con ellos. Ahora, ahí ya va a entrar el otro, que es donde uno tiene que entrar muchas veces en negociaciones, porque es que no se trata de dominar ni de mandar al otro ni de controlarlo. Se trata de que entre las dos partes podamos llegar a acuerdos que ambas partes nos hagan sentir bien cuando es posible, porque hay momentos en los que simplemente no, hay cosas que no dan espera. Hay momentos que no dan espera, entonces hay que lanzar una orden, digamos, pero esas son las excepciones. ¿Es claro? Sí, de convivir, al fin de cuentas. Sí. ¿Cómo nuestras actitudes y nuestras acciones impactan en los demás y no solamente en los demás, sino como en la conciencia colectiva pues que hay en general, ¿sí? Sí, así la acción no sea pues directamente dirigida a esa persona, siempre hay como un efecto que impacta. Pero si hay un impacto de cualquier acto que hagamos. Nosotros, entendiendo que nosotros somos parte del todo y el todo mismo, es decir, que todos estamos interconectados, necesariamente lo que yo pienso, siento y hago impacta a los demás. En primera medida, por obvias razones, porque es quien está más cerca pues a mí, y luego a quienes están más cercanos a mí, mi familia, mis amigos, mis vecinos, y así se va ampliando un poco como el efecto que no sé cómo se dice en español, cuando cae una gota en el agua y se forma este efecto multiplicador. Necesariamente ocurre porque es que estamos conectados y todos estamos unidos, todos venimos de la misma fuente y formamos parte de lo mismo. Lo que pasa es que es como yo lo entiendo, es que si yo genero una acción en este momento, el impacto que va a causar, digamos, si vemos el efecto multiplicador, digamos, el impacto directo, la dimensión del impacto en alguien que está en Egipto, no va a ser el mismo que alguien que está sentado al lado mío. Así no nos conozcamos, Claro. ¿sí? Porque la onda le va a llegar mucho más rápido y mucho más directa. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a partir de la forma en la que tú ves algo y tú ves algo, Jonathan y Laura y yo, la forma en la que cada uno de nosotros vamos viendo un fenómeno o un asunto, en la medida en la que se vayan uniendo más personas a eso, pues eso se va volviendo ya no solo una conciencia, una mirada individual, sino colectiva, que es así de hecho como nosotros vamos formando todo esto que llamamos cultura, tradiciones, ¿sí? Se van formando, es así, creyéndonos un cuento que a alguien se le ocurrió un buen día, le pareció que eso era como buenísimo, se lo comparte a una o varias personas, esas personas se creen ese cuento y lo van multiplicando. Ahora, en términos de conciencia, funciona de la misma manera, siento yo. Si cada ser humano decidiera entrar en silencio consigo mismo y encender la luz de adentro, no importa con qué monstricos se encuentre uno, porque uno se va a encontrar con un montón de monstricos que viven allí dentro y que a uno no le gustan, pero no importa porque igual forman parte de uno, si todos hiciéramos ese silencio. Entonces esa onda de cada uno querer encontrar ese ser auténtico que es, pues también se va expandiendo, si lo haces tú, si lo haces tú, si lo hago yo, si cada uno lo va haciendo, eso entonces se va también colectivizando como la gran conciencia ya despierta en todos, claro. Ya no dormida, ¿sí? Sí, nosotros hablamos mucho pues con nuestro público acerca de hacer tribu. Nosotros pues por Re Project hablamos mucho de la tribu Re y pues de compartir las herramientas, el conocimiento y todos estos tips que nosotros compartimos pues con sus más cercanos con el fin de hacer tribu, ¿sí? Sí. Ya que a veces eso que hablabas de que se genera una cultura a través de estos
pues de estas filosofías afines o gustos afines que se van creando, también se crean muchos patrones, ¿sí? Por ejemplo, pues el patrón de nosotros que estamos acá en Colombia, tenemos mucho implantado como ese patrón de a veces como de la corrupción o de la salida fácil, que muchas veces pues se nos presentan situaciones en la vida donde tenemos el camino fácil o el camino correcto, ¿sí? Y entramos en eso que hablábamos del diablito y el angelito, y a veces como cultura pues ya está muy normalizado ese camino fácil, esa vida fácil, la inmediatez. No sé si tengas algún tip pues para la comunidad que mayormente es colombiana, como para en ese momento respirar un segundo y mirar cuál es la mejor opción. Sí, sí. Bueno, efectivamente, a veces la vida de afuera nos plantea situaciones que aparentemente serían muy complicadas de resolver si no tomáramos cierto camino. Y yo siento que no hay camino fácil. El único camino fácil que yo siento verdaderamente es el camino de uno mismo. Cualquier otro camino que en principio parezca fácil termina siendo muy tormentoso, no importa cuál sea ese otro camino, el camino aquel que nos, digamos, nos implantaron algunas culturas y no tiene que ser, ni siquiera nos tenemos que ir al extremo de la corrupción. Cualquier camino que no sea el propio, llega un momento en el que se vuelve muy tormentoso. ¿Qué importa cuál sea la tormenta? Va a ser tormenta igual. Y entonces, ¿para qué apostarle a la tormenta que se va a venir cuando yo estoy creyendo que estoy resolviendo algo de momento? Pero más adelante, prontico seguramente, eso va a traer a mi vida una serie de circunstancias muy complicadas que yo voy a tener que atender, quiera o no, porque yo me puse allí y yo tengo que hacerme responsable. Vuelvo y digo, no importa cuál sea ese camino, el de la corrupción o el de la no corrupción, es que escoger la carrera que no es para mí y obligarme a hacer eso genera también cosas muy complicadas. En un vestido que no es de tu talla. Exacto, es que es eso. O ponerse unos zapatos chiquitos que porque tan bonitos, uno termina vuelto pedazo y no ve la hora de quitarse esos zapatos de encima o de arrancarse ese vestido. Entonces, no, yo no quiero entrar tanto en si corrupción o no corrupción porque entramos ya en la parte de la moralidad y yo siento que aquí más que de moral estamos hablando de conciencia con ese ser y es como tú dices, Laura, es detenernos. Es detenernos un momento, es preguntar allá adentro qué debo hacer y tener la más plena confianza. Yo se los digo desde el fondo de mi corazón, o sea, es que yo he pasado por muchas cosas en la vida, yo ya tengo 50 años, yo no nací ayer, yo ya tomé muchas decisiones que me llevaron a caminos donde yo dije, por aquí ya no más, y yo sé que lo único que a uno lo puede sacar de la olla y le puede permitir tomar el camino correcto, como lo llamas tú, que es el camino más verdadero, es si uno se detiene, no importa lo terrible que la situación parezca en el momento y lo difícil de resolver, y preguntar adentro o preguntar al cielo con todo el fervor, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Qué debo hacer? Yo les garantizo que la respuesta llega. Suena el teléfono, llega un chat, aparece alguien en Facebook, el periódico que está puesto por ahí, uno lo mira y algo hay allí. De adentro aparece la respuesta. El libro que mi mamá tenía en la biblioteca y lo había quitado, de pronto paso por ahí, el libro otra vez estaba allí. O sea, la vida da las respuestas de la forma más increíble. El camino incorrecto nunca será un camino que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. No importa cuánto, en principio, en apariencia, parezca que sí. Claro, súper. Bueno, a veces nos dejamos pues llevar, siempre pues hay un sistema en el que vivimos y tenemos no solo pues es culpa del sistema, sino también de las costumbres y de lo que hemos programado nosotros mismos, nos han programado en la casa, en el colegio, de hábitos, ¿sí? Entonces,
cuando queremos hacer un cambio nos parece que es súper difícil, nos dicen que es carísimo, que no se consigue o que nos vamos a enfermar, que bueno, se aparecen un montón de cosas que pues que nos implantan las costumbres del lugar donde somos o de la familia o el marketing, y por eso nos gusta tener invitados de la vida real, le decimos nosotros, ¿sí? No guiándonos tanto en la persona de 2 millones de seguidores, sino en la persona que nos pueda dar experiencias reales, como para quitar un poquito ese mito de que es difícil, es complicado, es caro, no se consigue, nos vamos a enfermar, etcétera, etcétera. Y nos gustaría mucho que nos compartieras una experiencia personal como acerca de algún cambio tal vez diste y que nos quite un poquito ese mito de que dar estos pasos es tan complicado. Sí, pues bueno, yo he dado varios cambios porque pues ya tengo muchos años, entonces voy a de pronto en este momento puedo pensar en dos. Uno muy concreto que es cuando yo decido dejar de comer carnes, todo tipo de carnes y huevo y leche y todo lo que viniera de la leche de la vaca. Yo lo decido porque para mí fue así. Yo sentía en mi corazón como que eso era como cruel, como algo a mí me decía como que nosotros nos estamos comiendo esos animalitos que decimos que son tan lindos, y a mí como que eso no me hacía muy feliz y no me sabían mal, a mí me sabía muy rico. Y simplemente un buen día mi hija, que ya era vegana, me dijo, ma, tienes que verte este video. Y yo le dije, bueno, porque yo a todo le digo que sí, porque yo creo mucho en ella. Y yo vi un video donde mostraban una atrocidad contra las vacas, sobre todo. Y yo ese día, yo simplemente hice clic. O sea, para mí, yo no necesité más. Yo vi ese video y yo dije, nunca más. Eso fue un cambio que yo hice muy grande. Yo no creo que tenga que ser de esa manera. Yo lo que creo es que simplemente uno tiene que seguir el corazón y tenemos que dejar de creer que son los demás los que dictan nuestras decisiones. Llámese mamá, papá o quien sea. Yo en eso sí soy súper, súper enfática. Si tú sientes en tu corazón hacer lo que sea, tu mamá y tu papá no tienen ni idea del fondo de eso. Es que no lo conocen. El fondo lo conocemos solo nosotros y a duras penas. Entonces hay que hacerlo. El otro cambio que yo hice, y esto, yo no sé cómo va a sonar, no sé si va a sonar muy normal, pero pues yo no soy una persona muy del común, entonces de pronto las cosas que yo hago no son muy del común. Vivir con 18 perros no es muy del común. Tampoco. Y un burro. Entonces, sí, un burro y gaticos y muchos gatos. Bueno, en todo caso, lo otro que yo hice fue que yo era educadora, entonces yo venía en el camino de la educación pero cuando yo era niña, yo nací de fábrica, yo vine con un montón de cosas, con una intuición muy elevada y la capacidad de percibir cosas que estaban por fuera de mí. Y yo todo eso lo bloqueé porque tenía mucho miedo. Y yo cuento eso porque yo sé que hay muchas personas allá afuera a las que les pasa lo mismo. Yo sé que si lo estoy contando es porque hay personas cuando oigan esto que necesitan oír lo que yo voy a decir. Entonces yo bloqueé eso muerta de miedo porque no tenía quien me orientara ni quien me explicara lo que me estaba pasando. Y cuando yo ya tenía 44 años, que fue cuando yo decido ya no más la educación, me voy a meter en mí, todo esto empieza poco a poco a aflorar de nuevo, y yo lo que hago es que dejo la educación, yo renuncio a la universidad en la que yo estaba enseñando, renuncio por completo. Yo no tenía ni idea qué iba a pasar conmigo ni con mi hija, pero algo me decía que todo iba a estar bien. Y cuando yo tomo esa decisión, alguien se me acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estaba viendo un videíto, algo me dice, no, le digo, yo me estoy preparando porque voy a empezar a hacer acompañamientos a personas ya desde el ser, desde su parte interior y tal. Y ella me dijo, yo quiero ser tu primera clienta porque yo lo necesito. Y así vino una persona tras otra, tomando la decisión de ser simplemente yo misma y ya. Y lo otro que ocurrió fue que yo escribí una novela y a mí todo el mundo me dijo, ¿usted qué le van a publicar eso? Eso es complicadísimo. Mi papá entre ellos, que a mí mi papá fue escritor, y yo a la primera la editorial que escribí me dijo que sí, que me publicaban la novela. Entonces, esto lo cuento porque es importante entender que los cambios que nosotros queremos hacer cuando se sienten muy profundos en nosotros, corresponden, de verdad corresponden. Hay que hacerlos aunque afuera les parezca otra cosa. Claro, confiar en ti mismo. Hay que confiar, sí.
María Paulina, yo te tengo una pregunta, ya que tú eres educadora, quisiera preguntarte qué tanto crees tú que influye la educación y sobre todo el sistema educativo que tenemos acá en Colombia en que la conciencia de los colombianos sea la que tenemos actualmente, que no es la más despierta de todas. Bueno, es que me da risa porque no sé si decir lo que voy a decir. Bueno, yo no creo que sea un asunto de los colombianos. Yo creo que esto es un asunto bastante generalizado. Voy a contestar tu pregunta, Jonathan, así. Yo siento que la educación hace eco a muchas cosas que hoy en día ya no nos sirven para nada y no le hace ni 5 de eco a la conciencia, en términos de conciencia de SDSC, que es aquello de saber quiénes somos y que es aquello que nos rodea y cómo nos relacionamos con eso. La educación le apuesta sobre todo a cumplir una serie de metas que responden al sistema socioeconómico y político de los países. Eso es lo que ocurre. La educación está diseñada en general, en su mayoría, porque no todos los casos son así. Hay países que hacen grandes esfuerzos en otros sentidos y hay grupos dentro de los países que hacen esfuerzos en otros sentidos. Pero en general, la educación es una extensión del sistema político y económico del país. Entonces, lo que hace es tratar de cubrir las necesidades de ese sistema político y económico a través de impartir una serie de contenidos y de procesos que conduzcan a que esos niños y luego esos jóvenes puedan convertirse en fuerza productiva del país. Básicamente es eso. Es así, esa es pues la realidad. Te lo digo, la pregunta te la hacía porque incluso pues mi madre es educadora también y ella incluso todavía labora, pero pues realmente es triste y frustrante que la educación que hay, y no es solamente en Colombia, lo que tú decías es cierto, eso es en todo el mundo. La educación no es para formar personas integrales, sino para que cumplamos con estándares que nos han propuesto. Entonces, Es. la situación. Bueno, Así es, siendo una oportunidad maravillosa para lo otro. Imagínate, porque es que tiene uno el público ahí. sí. Pero tendríamos que empezar porque nuestros maestros quieran formarse en eso también. Y Total. sí, es complejo. Sí, igual hay lo que hablábamos, hay tribus pequeñitas, hay colegios pequeñitos, hay familias que toman decisiones pequeñitas que de pronto nosotros no lo vamos a alcanzar a ver, pero sí, pues no empezaron hoy. Hay personas que ya llevan tiempo en esto, muy seguramente en muchos años se pueda cambiar. Sí, yo tengo fe que así va a ser. Es que tiene que ser así. Claro, sí, cada vez vemos docentes más jóvenes, más comprometidos, menos robotizados y más espacios, más alternativas para que las personas no solo se eduquen como robotcitos, sino para ser. Así es. María Paulina, nos encantó tenerte para compartir con toda nuestra tribu de información acerca de la conciencia. Queríamos preguntarte si alguna persona quiere, además de tu canal de YouTube y tu blog Pedagogía para la Vida, contactarte para alguna asesoría porque le quedó sonando algo que dijiste y quiere hablar contigo y ponerse en contacto, ¿de qué manera lo podemos hacer? Sí, pueden escribirme a un café con María Paulina @pedagogiaparalavida.com. Con mucho amor los atenderemos por ahí. Perfecto. Muchas gracias, María Paulina, por tu tiempo, por todo. Chao, dice Igor. La conciencia es un tema muy amplio pero sencillo y natural en nosotros los humanos. Esperamos que con estos capítulos tu interés en autoconocerte se despierte y te des la oportunidad de conocerte para que trabajes en tu conciencia, pues es el primer paso para cualquier cambio que quieras dar en tu vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Recuerda compartirnos con tu tribu para así lograr llegar a más oídos y juntos sonreírle al planeta con Re Project.